Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Bien, buenos días. Estamos en Los libros tienen la palabra, el podcast de la editorial de la UAS. Este podcast lo podemos escuchar en Radio UAS, en sus redes sociales y en las redes también de la editorial UAS. Estamos en Instagram, en Facebook y TikTok. En esta ocasión estamos con el tema huertos urbanos y naturalización de las ciudades. Los huertos urbanos se han constituido y parecieran ser una moda, pero son más que eso. Son una necesidad. Atraer las plantas y los cultivos hacia los terrenos de la ciudad ha sido en los años más recientes una tendencia con fines de reconexión con la tierra sin dejar de ser urbanitas. Una búsqueda del equilibrio entre aquel espíritu de seres del campo que creemos haber perdido y aquel otro que, extraviado en el asfalto, busca su origen, su naturaleza y ese vínculo que lo devuelva a la emoción de sentir. Para tratar el tema, tenemos invitadas e invitado especialistas que han vivido experiencias valiosas relacionadas con este tema. Con ellas y él he mantenido algunas conversaciones previas sobre dichas experiencias que hoy vienen a compartir con nosotros. Nos acompañan a mi izquierda Mayela Lara, comunicóloga, huertera, activista, aprendiz de herbolaria y detective de flores. Ivette Cruz, ingeniera agrónoma con especialidad en horticultura, encargada de impulsar los huertos urbanos en Parques Alegres, una institución de asistencia privada. Y Juan Carlos Rojo Carrascal, arquitecto, urbanista, profesor universitario, fotógrafo de la naturaleza y huertero. Vamos a empezar con algunas preguntas para nuestra invitada Ivette Cruz. Cuéntanos, por favor, brevemente, ¿qué hace Parques Alegres para que en los parques de Culiacán existan huertos en medio de la ciudad? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada por poder compartir lo que hacemos nosotros. Yo creo que Parques Alegres, ¿qué es lo que ha hecho para lograr tener huertos en los parques? Más allá de tenerlos, es la práctica y el tener uso de esos espacios que están en desuso, que están abandonados, que han estado abandonados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una práctica con ellos de reconstrucción de espacios públicos, donde les enseñamos, donde se dan asesorías para el rescate de espacios públicos y dentro de ellos pues entramos con un proyecto que se llama Huertos Urbanos en los parques. Así es como empezamos nosotros con este tipo de proyectos donde impulsamos a la comunidad que se apropien del espacio público, ¿no? De esta manera hemos estado trabajando alrededor de… Yo tengo 8 años trabajando en Parques Alegres, desde entonces he tratado de meter lo que es el proyecto de huertos urbanos. Ok, ¿y en cuántos parques hay huertos urbanos en la ciudad? Bueno, actualmente hay alrededor de, te voy a poner un aproximado de 20 huertos en 20 parques de Culiacán, aproximadamente, pero estamos sumando unos 10 parques más que se están sumando a través de las prácticas y las asesorías que hemos dado en las oficinas de Parques Alegres, ¿no? Ah, muy bien. Uno de ellos es mi parque, el de mi Así colonia. es. ¿Y cuántos parques hay en la ciudad, así como posibilidad de ampliar este proyecto? Bueno, en Culiacán tenemos alrededor de 1,200 parques, pero actualmente Parques Alegres atiende 400 parques, solamente 400 parques, ¿no? Esperemos el año que entra atender 1,000 parques ya, con los asesores se están sumando. Dentro de ello queremos tener mínimo un huerto por colonia, mínimo un huerto por colonia, tanto como en la norte como en la sur, ¿no? Es ambicioso ese programa. Sí, pero es ambicioso que la comunidad ya lo está buscando. Ajá, eso es maravilloso, la verdad, que está sucediendo. La verdad sí, es algo que hemos estado trabajando, como te comento, tengo 8 años trabajando en parques y al principio nadie le interesaba, pero
pasar los años se dieron cuenta que es una buena alternativa. Más allá de tener aprendizaje, es obtener hortalizas saludables, libres de químico, totalmente orgánicos y al tenerlo a la entrada de tu casa, ¿no? O sea, Claro. enfrente del espacio público. Cerca de tu casa. Así es. Ok, y esto tiene que ver también con la comunidad, ¿no? O sea, ese concepto que a veces está tan olvidado. Sí, nosotros hacemos con esto pues que la comunidad se una, que transforme, que se apropie del espacio a través de el tejido social, donde toda la comunidad entra a participar, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y eso es lo que hace que sea más ambicioso todavía, ¿no? Ajá. Porque le enseñas a tus hijos de dónde viene una fruta, de dónde viene una verdura, que no lo saben. Claro. ¿Participan niños en estos proyectos de huertos entonces? Sí, son unos de los principales que participan, porque como te comento, hay muchos niños que se interesan porque no conocen de dónde viene una hortaliza, de dónde viene un tomate, de dónde viene un chile. Entonces es la oportunidad de que ellos conozcan, aprendan y se apropien del espacio, ¿no? Claro. ¿Y a ti de dónde te surgió este interés? Bueno, mira, yo estudié agricultura, pero más allá de estudiar agricultura, yo soy de un rancho aquí cercano a la ciudad, a 20 minutos de aquí. Toda mi vida trabajé en el campo, o sea, desde que yo me acuerdo, desde la secundaria, porque yo quise, no porque me mandaran a trabajar, ¿no? Siempre me gustó trabajar en los campos porque quería saber de dónde venía un tomate. Desde ahí creo que surgió la necesidad de estudiar agricultura y por ende poner un huerto en mi rancho, en la casa de mis padres. Ah, qué bien, qué interesante. Entonces hay como una emoción ahí, ¿no? Sí, desde que, pues la emoción de tener un huertito enfrente de tu casa, ir a cortar los pepinos, ir a cortar los chiles, ya hay una emoción muy bonita y que tú puedes compartir, transmitir a tus hijos, es lo más padre, ¿no? Que ya lo he hecho, donde yo llevo a mis hijos a que conozcan de dónde viene un tomate, un elote o un maíz o algo así. Qué padre. Sí, yo, bueno, la experiencia que he tenido en ver germinar es una emoción bien importante, ¿no? Ya les comentaba, cuando estábamos niños, íbamos al kinder y nos ponían a hacer la germinación de una semillita de frijol, ¿no? Entonces, como que el huerto, para mí, como significa como el siguiente paso, ¿no? ¿Qué pasó después de que germinó? ¿No? Ahí está lo interesante, fíjate, ahí está lo interesante porque uno de mis niños, el más pequeño, está en el preescolar. Cuando la maestra se entera de dónde trabajo, me dice, oye, no solamente quiero germinar el frijol, dime cómo germinar un pepino, me dice. Quiero enseñarles a los niños de dónde viene la fruta del pepino, me dice, porque no lo saben. Y es ahí donde tú le inculcas a los niños a tener ese aprendizaje, no solamente germinar el frijolito, sino germinar algo más. Muy bien. Dentro de este concepto de los huertos, vamos inevitablemente a llegar al concepto de la huerta orgánica, ¿no? En este sentido, me gustaría comentar con Mariela también dentro de este gran tema, ¿no? De la agricultura orgánica, en tus estancias por algunos huertos comunitarios de nuestro país, encontraste este concepto de agricultura sintrópica, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Claro. Pues me encontré con esto, sobre todo en el sur. Hay un movimiento súper fuerte, viene desde Brasil y está súper conectado ahorita en Quintana Roo. Sobre todo son mujeres las que están moviendo ahí el tema. Y la agricultura sintrópica es una metodología para cultivar y para sembrar, ¿no? Fue creada, desarrollada por un señor que se llama Ernest Götz, que yo creo que ese es todo un tema para otro podcast. Pero lo que yo sí rescataría, más allá de lo técnico, que para mí es súper compleja la agricultura sintrópica o la agroforestería sucesional, y fue como empezar a entender de que, claro, la tierra es súper compleja, no es nada simple, no es el NPK que le meten los agricultores y párale de contar, ¿no? Entonces, esta metodología básicamente está alineada a el talento más grande que tiene la tierra, que es la sucesión natural, ¿no? Que es una característica que tiene específicamente la naturaleza para rehabilitarlo todo y para regenerarlo todo, ¿no? Entonces, Ernest, a través de la observación, se empieza a dar cuenta de esta gran habilidad y se alinea a ella
tomándola como pues tal vez la verdadera evolución, ¿no? Contradiciendo un poco la teoría darwinista de que la evolución es competir y que solo el más fuerte la arma, y ¿no? Y cuando Ernst se pone a observar y se da cuenta que para nada ocurre así en la naturaleza, al contrario, hay una cooperación brutal en todo lo que vemos y todo lo que no vemos que está debajo de nuestros pies. Entonces, básicamente, la agricultura sintrópica se alinea a la sucesión natural, que nos habla de esta nueva versión o verdadera versión tal vez de la evolución, y lo que a mí me encantaría rescatar aquí, más allá de los estratos, ¿no? Que es un tema bien, bien complejo, yo diría, ¿cuál es el papel del ser humano? La agricultura sintrópica ve a la parcela, o ve al surco, o ve al sistema agroforestal como un sistema vivo e inteligente, ¿no? Cada uno de los personajes que están ahí, los veamos o no los veamos, desde las especies que sembramos hasta los polinizadores, hasta los detritos debajo de la tierra, tienen como una misión bien específica. Y si yo hablara algo de la sintropía aquí, sería el papel del ser humano. Quisiera dejar como este mensaje, ¿no? Esta visión para cultivar nos habla de lo opuesto que nos han dicho muchísimo, y que lo veo mucho en redes y que lo escucho en todas las generaciones, que el ser humano es un cáncer, ¿no? Y que el ser humano somos una plaga. No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado muchísimo, y esta forma y esta metodología dice, no solo no lo eres, o sea, ponte las pilas porque eres facilitador y eres agilizador. La tierra ya tiene su talento, ya tiene su fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu humano papel aquí? Y ahí llegamos al monocultivo, porque la agricultura sucesional sintrópica se antepone y contradice al monocultivo, que es la forma de sembrar en el estado de Sinaloa. Quienes en este estado se presume que somos el granero de México. Y sí, pero a ver, yo les pregunto, si nos paramos ahorita en un bosque o en una selva, si se tratara de imitar a la naturaleza, ¿hay una sola especie? ¿No? Entonces, un poco de eso va la sintropía. Dentro de esta idea de cómo la vida y la muerte tienen todo que ver, ¿no? En un ecosistema. A veces, no sé, aplastamos un bicho, ¿no? Solo porque entra a nuestra casa, ¿no? ¿A dónde puede llevarnos esta actitud, según tu visión, de ignorar a las diferentes especies, ¿no? Animales y vegetales, ¿no? Que encontramos en nuestro entorno? Animales, vegetales, y yo iría a lo no humano. Yo vivo en el río Umaya. El cauce es una fuerza, ¿no? Que yo no sé si llamarle especie, temo equivocarme aquí. El cerro es una fuerza, y somos ciegos a animales, a insectos, a vegetales y a estas fuerzas que nos rodean. Somos ciegos espaciales. Estoy hablando de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Del lugar donde nací, donde crecí, lo que conozco. He tenido la bendición de viajar, y eso, viajas y es contraste. En Culiacán, Sinaloa, somos ciegos espaciales, somos ciegos vegetales, somos ciegos, ni siquiera tenemos los sentidos abiertos a nuestro propio cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Yo he hecho este ejercicio. Si tú detienes ahorita a una persona de mi edad, tengo 32 años, o menor que yo, y que no sea arquitecto, urbanista o biólogo, o sea, un mortal, y le preguntas, ¿dónde está el norte? 8 de cada 10 personas, me estoy inventando esta cifra, no me funen. 8 de cada 10 personas, yo hace no mucho no sabía dónde estaba el norte. Y de las otras 2, 1 le atina dónde está el norte. No sabemos dónde estamos parados. No sabemos entonces por dónde sale el sol. No sabemos dónde está la Sierra Madre Occidental que bordea todo el estado. O sea, no tenemos ni idea. O sea, las plantas me encanta de que haciendo fotosíntesis, ¿no? Y nosotros en el aire escroleando, ¿no? Somos ciegos espaciales. Volteamos la maceta. Volteamos la maceta. Y lo mismo ocurre con las especies vegetales. No voy a romantizar las hierbas, por ejemplo, nosotros que somos gente de río, ¿no? Que somos gente de monte, que somos... No voy a romantizar las hierbas de las riberas porque muy seguramente tienen pipí de perro. Entonces no voy a ir yo a consumirlas, la verdad, soy honesta. Ahí hay que ver, ¿no? Desde el urbanismo, desde los... cómo sí.
Pero de la salud, ¿no? Desde la salud, o sea, ahí hay una fuerza muy cabrona que nos está esperando todo el tiempo, que nos rodea todo el tiempo, que está hecho del polvo del que está hecho este cuerpo. No hay mejor medicina para estos cuerpos que la que está más cerca de donde nacimos. Y nos estamos privando de este poder por completo. Que llamamos maleza, ¿no? Las llamadas mala hierba, que tienen su función, están ahí por algo. Y yo diría, ¿malas para quién? ¿Quién observa? ¿Quién es el observador? Claro que pueden ser malas, depende de quién las ve. Pero eso, hay una simbiosis que podríamos estar teniendo con las hierbas, a nuestros achaques y a nuestros males, así como las hierbas los tienen con los hongos, y nos privamos porque no tenemos ni idea, ni cómo se llaman, ni para qué sirven, ni qué hacen aquí, ¿no? Imagínate todas las que ya desaparecieron y no sabíamos que ahí hay un estudio. Y justo de eso estábamos hablando antes de entrar al programa, acerca de cómo la clasificación, ¿no? de las plantas ha hecho que muchas de las plantas que quizás los pueblos originarios antiguos tenían como existentes, hayan pasado a no existir, ¿no? A ser seres inexistentes. Pues en esta idea de integrar los huertos urbanos en la ciudad, creo que llegamos al concepto que para lo que invitamos a Juan Carlos Rojo. Háblanos, por favor, de qué es esto de la naturalización de las ciudades. Bueno, creo que lo que ya comentaron quienes me acompañan aquí en este podcast, creo que puede darle mucho sentido a esto también, de naturalizar las ciudades. Tenemos que partir de que las ciudades son, es una forma, es un espacio donde vivimos principalmente o por interés los seres humanos y han sido formas de deteriorar el territorio, ¿no? Las condiciones naturales del territorio, ¿no? Todo donde hay ciudad, prácticamente hay un impacto, pero así, brutal del territorio, una transformación, y no solo del territorio donde está la ciudad, sino kilómetros a la redonda también es impactado por intereses de las necesidades de la gente que vive en esas ciudades. Y me quedo corto si digo kilómetros porque quizás hasta de otro lado del planeta se traen cosas para hacer también, por supuesto lo sabemos, ¿no? Hoy en día la globalización ha hecho que abusemos, pero así yo creo que al límite del planeta para generar o para consentir los intereses de una ciudad. Entonces, las ciudades pues prácticamente han sido desnaturalizadoras del territorio, totalmente, lo han transformado y quizás también como seres humanos hemos pasado una etapa en la que hemos sido antinaturalistas, así de profesión, ¿no? Y yo soy arquitecto, me dedico más a las ciudades, pero también como arquitectos, yo siempre en mis clases les digo, los arquitectos son los principales depredadores de territorio y debemos de entender y debemos de buscar la forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahora que estoy más trabajando temas de ciudad y proponiendo, orientando, hablando del tema, el término de naturalización de la ciudad surge por esa necesidad que se tiene de recuperar, yo lo digo así, recuperar la piel del territorio, ¿no? Porque prácticamente hemos herido el territorio, herido de muerte, así digamos, y todo lo que hacemos en ciudad, desde las calles, banquetas, espacios, arquitectura, edificios, que muchas veces olvidamos que también se requiere espacios verdes, y no solo espacios verdes como espacios decorativos, sino elementos esenciales para la vida humana y para todo tipo de vida, ¿no? Que también eso es, ahora que decías lo del bicho, me da mucho sentido, porque hacemos, porque mucho sentido porque hacemos prácticamente, tratamos de desnaturalizar al máximo el espacio y desnaturalizar, entendemos, incluso exterminar todo lo que sea vida, supuestamente, para una mejor vida de los seres humanos, ¿no? Y digo con todo énfasis supuestamente, ¿no? Porque bien, estamos realmente
trastocando nuestras necesidades, ¿no? Bien, gracias. Pues en este momento haremos una pausa para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio UAS. Les invitamos a permanecer con nosotros para seguir conversando sobre el tema huertos urbanos y naturalización de las ciudades. En Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiouas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Bien, continuamos aquí en el podcast Los libros tienen la palabra. Estamos hablando con especialistas en naturalización de la ciudad y huertos urbanos. Juan Carlos, nos hablabas sobre este concepto de la naturalización y bueno, quisiéramos que nos abundaras un poco en a los objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos a alcanzar con esta idea, este concepto de naturalización y de dónde viene? ¿Nos pudieras informar acerca de esto? Sí, bueno, a ver, ya con el preámbulo, con lo que había comentado, sí quisiera enfocarme. Naturalización de una ciudad no solo es, porque uno se imagina más árboles, más vegetación y más pajaritos y ya, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más que eso. Por supuesto, eso es una parte. Tiene que haber vegetación. Ahora, Mayela, lo que comentaba de esa diversidad que se tiene en el ámbito natural, tenemos que orientarla en el ámbito urbano. Y es posible, porque luego decimos, no, es que esta calle hay que ponerle una sola especie de árboles y de lado a lado toda la misma porque se ve bien bonita, pues sí. Pero tenemos que aprender, y esto creo que es algo que tenemos que acostumbrarnos también a que lo bonito finalmente de la naturaleza es su diversidad, ¿no? Y esto finalmente ahora se está orientando mucho que los árboles, por ejemplo, en una calle tiene que haber una diversidad equilibrada además que pueda generar también la actividad de los polinizadores y otras cosas, ¿no? Y atraer sobre todo fauna, flora, que siempre va a ser benéfica para la vida humana, ¿no? Y creo que el concepto también es aprender a vivir con ello, porque lo necesitamos, ¿no? Ahora, no solo es esto, ¿no? También es mucho de hábitos, ¿no? También hablamos mucho del tema de movilidad y, bueno, simplemente caminar una ciudad genera una reconexión con el territorio. Ahora lo que comentaba de la orientación también, creo que es una manera también de entender a dónde están las cosas. Caminando quizás nos damos cuenta más por dónde sale el sol, por dónde viene. Cuando vamos en automóvil, yo siempre lo he dicho, nos desconectamos totalmente. Y ahí empieza la desnaturalización total del ser humano, porque se olvida del territorio, ¿no? Estamos pendientes de lo que estamos escuchando en el carro, de un semáforo, de tres cosas y ya, ¿no? Entonces, caminar, incluso usar bicicleta, son formas de moverse, yo lo diría un poco más naturales,
La bicicleta no es totalmente natural, pero está más cerca de lo natural que el automóvil, ¿no? Pero caminar, sobre todo, ¿no? Yo creo que... Sabemos que eres muy aficionado a la bici. Y a caminar también últimamente, ¿no? Entonces, me parece que es una forma, pero bueno, hay otros hábitos que tienen que ver también con la naturalización, el tema del consumo de cercanía, el entender también todo lo que ocasionamos con un capricho de pedir cualquier cosita que sabemos que viene del otro lado del planeta, que hoy está muy en boga esto. Tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, ¿no? A ver, alimentos en kilómetros o no, ni siquiera kilómetros, ¿no? En nuestra propia colonia creo que podemos tener todos los alimentos que necesitamos y eso no lo asumimos como tal, ¿no? O sea, tenemos un huerto, pequeño huerto en casa, en la azotea, y si eso se multiplica, yo siempre que subo a mi azotea y veo las cantidades de hectáreas que hay alrededor de nuestra casa que pudieran ser huertos también, y eso es una forma de naturalizar también, además de generar, en el caso de nosotros, con el clima que tenemos en Culiacán, de generar mejores condiciones de clima, le ahorramos también o le facilitamos el trabajo a todos los colaboradores de la naturaleza, por ejemplo, los polinizadores, que no tengan que ir hasta allá, hasta el otro huerto. Mira, ahora hay un huerto en cada casa y puedo estar más fácil haciendo el trabajo, ¿no? Que además es un trabajo que hacen incluso, yo no digo que para nosotros, pero sí para un medio natural en donde nosotros también salimos beneficiados, ¿no? Con el alimento. Entonces, por ahí va, digamos, el tema de la naturalización de las ciudades, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión te escuché hablar ante un grupo de expertos, digamos. Te escuché decir así que la ciudad de Culiacán está asentada sobre 52 arroyos y yo, pues las aguas de esos arroyos, decías tú, van hacia los ríos, ¿no? Y yo, pues desde entonces como que cambió mi percepción de la ciudad y me empecé a imaginar si en la ciudad hay 52 arroyos y si en todos esos arroyos hubiera como parque Las Riberas, en las riberas de los arroyos, dije, wow, o sea, estamos como que cambió simplemente esa idea de que a Culiacán la atraviesan 3 ríos. No, pues los ríos ya estaban ahí antes, ¿no? Nosotros nos asentamos en las riberas de los ríos. Los ríos ya estaban ahí, igual que los 52 arroyos, pero el dato vaya de los 52 arroyos, a mí me explotó la cabeza. Pensar solamente que alrededor o en las orillas de esos arroyos, donde pues no haya casas, porque ahorita hay asentadas muchísimas casas allí, se pudiera crear un parque, eso es, creo, parte de esta idea de la naturalización, ¿o no? Sí, igual, bueno, esa es otra parte también de la naturalización, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros con nuestros ríos, que incluso yo les digo así, como para animar a todos los culichis, podemos tener 52 parques de las riberas en Culiacán, si queremos, ¿no? Entonces, quizás no de las mismas dimensiones. No ando yo tan perdida, pues. No ando tan perdida, entonces. No, a ver, es que todo es recuperable. Yo creo que hay que partir de esa idea. No, es que el arroyo ya va por abajo de la calle y va, porque muchos de los arroyos son prácticamente, van entubados, que no funcionan de la misma manera y que provocan los problemas que a veces padecemos en la ciudad de Culiacán, que han generado incluso muerte de gentes. Cuando hay inundaciones, el arroyo busca recuperar su territorio natural, claro, y hace lo que puede por hacer correr el agua hasta el río, ¿no? Entonces, estos 52 arroyos pueden ser pequeños parques lineales. ¿Es difícil? Sí. ¿Es costoso? Sí. Pero a mí me parece que es más costoso, por ejemplo, por poner un ejemplo, un periférico en la ciudad. Mucho más costoso que hacer estos 52 parques, ¿no? Entonces, yo nomás por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, me parece a mí que todo es posible, que hay gente que ha invadido, bueno, todo eso se puede negociar, todo se puede recuperar. Yo he visto proyectos en muchas ciudades donde donde han cambiado una autopista y la han convertido en el río que era antes, ¿no? No es un capricho de hacer un río, y es que era un río y lo hicieron autopista, bueno, lo vuelven a hacer río. Entonces, si eso es posible, es parte de la naturalización. Yo creo que la naturalización, para concretar, es recuperar la naturaleza del territorio, que podemos imaginarlo, ¿no? Y eso es un ejercicio increíble,
hasta donde sea posible y que pueda seguir habiendo esta existencia del ser humano en la ciudad. Yo no digo que nos vayamos a otro lado a vivir, podemos vivir y podemos convivir con todo esto y se puede hacer de otra manera en las ciudades. Definitivamente creo que tenemos que dar marcha atrás en el buen sentido de la palabra y empezar a recuperar. Entonces, los huertos también tienen que ver, fundamentales, fundamentales y además pues, todo esto que quienes son expertos en ello, porque yo soy experto en la ciudad, pero lo que acaban de comentar aquí mis compañeras, me parece que complementa mucho de esto, ¿no? O sea, huertos en los parques públicos hay que hacerlos, entender todo lo que es el sistema biótico, digamos, del territorio y cómo funciona y cómo colaboran. Esa colaboración de la que hablaste, Mayana, me parece que así debemos de colaborar los seres humanos en la ciudad. Y no sucede eso, ¿no? Que no es nada nuevo, no estamos inventando nada. Los caítas, así sembraban en las orillas, inundaban y regaban, ¿no? O sea, son cosas que ya estaban hechas. Entiendo, ahora hay perros que orinan. Hay perros, eso es un tema, ¿eh? Pero ¿cómo sí se podría? Y gatos. Sí. Bien, pues yo creo que también la aportación que se pudiera hacer en aquellos parques en donde, bueno, quizás no en todos los lugares de la ciudad podemos poner huertos, pero imaginar solamente, para mí, me enteré una vez, una ciudad creo que en Gran Bretaña, en una ciudad que no recuerdo, pero en donde decidieron que todos los árboles que sembraran iban a ser frutales. Yo dije, pues eso debe ser el paraíso, ¿no? O sea, vas caminando y ves fruta por todos lados, ¿no? Bueno, quizás hubiera mangos aquí, por ejemplo, o ciruelas tirados en todas, ¿no?, las calles y entonces no tendríamos ganas de comer mangos o no sé, pero me pareció que ese concepto de hacer quizás más productivas, nuestros camellones, etcétera, tiene que ver, pero también pudiéramos tener otro tipo de jardines, quizás. Ivette, nos comentabas un poquito antes de iniciar el programa sobre este otro proyecto que tienes en Parques Alegres, sobre los jardines de polinizadores. Sí, traemos otro proyecto que se llama Jardines Polinizadores, donde va a la par con los huertos, pero va más allá, ¿no?, de tener un huerto a tener un jardín polinizador. Creo que busca más la comunidad del jardín polinizador, porque son flores, embelleces tu parque, ¿no? Le das color, le das vida a tu parque, pero en doble sentido, porque atraes a la fauna, a los polinizadores, y por ende pones el huerto y tienes lo que es productos sanos, ¿no? Y eso es lo que buscamos, tener las dos cosas. Con el jardín polinizador ya tenemos alrededor de, que serán unos 60 parques ya con jardines polinizadores. Ahorita no, pero vamos a entrar con 100 parques más de jardines polinizadores en los parques de Culiacán. Wow, porque también, o sea, las flores son belleza, ¿no? O sea, a veces nosotros en el huerto decimos la belleza es parte de la cosecha, ¿no? Y quién que ve una flor no es capaz de ponerse feliz, ¿no? Eso necesita terapia, un montón, ¿no? Nuestra ciudad. Es también, todo. Exacto, y hablemos de esta otra parte de cómo los huertos son una terapia, ¿no? Una terapia no solo ocupacional, sino emocional. Sí, es algo curioso que, como comentaba, que es una terapia. Me tocó varios parques, varias comunidades donde optaron cuando tuvimos la pandemia. O sea, estaban encerrados en un encierro muy feo que estábamos. Optaron por, voy a adoptar un pedacito de parque y voy a empezar a poner flores. Para mí me sirvió de terapia. Salí del estrés que tenía sobre la pandemia, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a trabajar con la comunidad sobre los espacios y la recreación de jardines polinizadores. Muy bien, muchas gracias, Ivette. Pues es como una invitación a embellecer toda la ciudad, ¿no? Bueno, a mí me parecería una maravilla, ¿no? Un sueño el que toda nuestra ciudad estuviera llena, inundada de flores. Eso sería como que levantarnos mucho el ánimo, sí, ¿no? Y otra cosa también que, bueno, esta pregunta va
para quien me la quiera responder. Tenemos una tendencia que a mí me duele en la ciudad de Culiacán, quizás en otras ciudades también, pero yo la veo aquí y me duele. Veo un montón de bolsas de basura grandes, repletas en los malecones, que recogen de los camellones, de las orillas de los parques, llenas de hojas, ¿sí? Estas hojas son vistas como basura y a mí me duele eso. Sí, fíjate que lamentablemente la mayor parte, bueno, nos contamos, yo creo que todos lo vemos como basura, pero dentro de los proyectos que traemos nosotros de Parques Alegres, traemos esto también, ¿no? De que si miras una hoja tirada, no la quites, dale un nuevo uso, incorpórala a la tierra y vas a tener una composta, vas a traer nutrientes para la misma planta sin necesidad de aportarle lo que son químicos, ¿no? Y es lo que buscamos con la comunidad. O sea, son prácticas que va una con otra, ¿no? También el reducir, el tirar tanta agua. También les enseñamos a cómo detenerlo con sistema de riego, pero también la aportación de la composta, de los residuos orgánicos que tenemos en nuestro parque y que todos los tenemos en la comunidad, ¿no? Pero no sabemos aprovecharla. Claro, yo lo veo de manera como un recurso, ¿verdad? ¿Alguien más quiere aportar a esta respuesta? Pues creo que lo dijo bien, es biomasa. Ahorita decías de estas ciudades donde se siembra puro frutal. La Sintropía te diría, oye, pues está bien, pero ¿y qué onda? Unas hierbitas, ¿y qué onda? Unos maderables, ¿no? Para la leña, ¿y qué onda? Unos de puro biomasa. Vamos sembrando árboles que nos dé pura biomasa, llámese ramitas, hojitas, tronquitos, para reintegrarlos al suelo, ¿no? Y para que el suelo siga ahí consumiendo toda esta bondad que en Culiacán le llaman basura, que vamos bien lentos, pero ahí vamos. Porque en realidad es un manjar para la tierra lo que está ahí y que la Sintropía lo integra. Por ejemplo, dice están los huertos y están los jardines polinizadores. La Sintropía te diría, unámoslo. Y también los frutales, y también los maderables, y también los de biomasa. Y es un sistema inteligente y como que veo cómo están llegando a eso, sí. Y se me hace divino también. Y fíjate que algo de lo que nos ha funcionado también es que hoy que estamos entrando con los huertos, que estamos entrando con los jardines, también estamos entrando con frutales. Estamos buscando, bueno, que dejen la ideología de que no se puede sembrar un frutal en un parque, ¿no? Porque sí nos ha tocado de que no puedes estar un frutal porque nos va a traer plagas o porque, vamos a decirlo así, el gobierno no me deja porque es una plaga tener un frutal en nuestros espacios públicos, ¿no? Porque sí les ha tocado a la comunidad decir que no puedes tener un frutal en un espacio público. Hay quienes también lo piensan como para no compartir, o sea, porque van a venir a robar la fruta. Eso es horrible, pero lo he escuchado. Arquitecto. Sí, yo quería comentar también que al final de cuentas todo esto que estamos comentando también es un tema de salud pública, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy, muy claro. Cuando yo hablaba de ahorrar, yo les digo siempre a los funcionarios cuando hablamos de esto, con esto se ahorrarían muchas camas de hospitales también, ¿no? Y esto también es un ahorro porque es salud pública para la gente. Es activar, las terapias se dan casi de manera automática, sin darnos cuenta, ¿no? Cuando uno va al parque y activa todos sus sentidos y escucha, huele, siente. A mí me funciona mucho, yo voy todas las mañanas y últimamente me he entretenido mucho en distinguir las diferentes aves que hay en el parque y es increíble la cantidad de aves que tenemos en los parques y no nos damos cuenta, pensamos que todos son los mismos, ¿no? Que nada más hay un pájaro que está haciendo ruido, pero no, es sonido de toda la naturaleza, los mismos abejorros también hacen. Entonces todo esto activa y caminar, oler, alimentarnos de cerca, sano, sin ningún tipo de químico u otra cosa que se le ponga a las plantas, todo esto también es, por supuesto, salud para todos nosotros, ¿no? Me han contado que te han visto descalzo en ese parque. También, eso es una muy buena práctica. La verdad lo hago todos los días ahora también, ir a tocar tierra como primera actividad del día. Estar descanso en el parque es una práctica que también la siento, además, no sé, es una forma de llenarte de energía para trabajar todo el día y funciona muy bien. Creo que a partir de todas estas ideas
desarrollar quizás los diferentes proyectos en los que cada uno de ustedes están pues implicados, pudiéramos generar sinergias, ¿no? En esta ciudad. Conocemos a muchos agentes como nosotros que están involucradas en esta idea o esta gran y enorme idea o este sueño de volver nuestra ciudad un jardín natural, ¿sí? No como quizás está en los libros de jardinería, sino en aquellos libros que podemos leer en la experiencia de otros seres humanos que tienen muchos años viviendo en este hábitat, que tienen una expertise, una idea mucho más amplia de lo que generalmente vemos nosotros solo hacia adelante. Si alguno de ustedes quisiera agregar algo más a esta conversación, que es apenas el inicio de una gran conversación quizás en torno del tema, tenemos unos pocos minutos más para agregar. Yo nada más quisiera cerrar aquí con esta mesa llena de libros y hablas de esto, ¿no? Ya hay agentes, un saludo a los de Chara, Sinaloa, que a los mortales nos han ayudado a escuchar y a ver de otras formas. Y sobre todo hay mucha literatura, y sobre todo son morras, y sobre todo son coetáneas, que están empezando a hacer un llamado a la imaginación, a hacer un llamado a la especulación sobre las voces de todos estos seres no humanos que nos rodean. Entonces mi invitación es, a la hora de construir, seas urbanista, seas agricultor, seas arquitecto, empecemos a imaginarnos y especular las voces. ¿Qué diría el cauce? Párense ahí, ¿qué diría, no? ¿Qué diría la piedra? ¿Qué diría la huihuana? ¿Qué necesitan? Entiendo que queremos mejorar un Culiacán. Para nosotros, dejemos el antropocentrismo porque nos va a tronar y empecemos a imaginar estas otras voces para poder naturalizar la ciudad. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Mayela. No sé si Ivette quiere agregar algo en torno de esta idea. Pues para cerrar. Ya lo dijo todo, ¿no? Ya lo dijo todo. Yo creo que es momento de sumarnos y hacer la práctica más allá de todo lo que traemos, ¿no? Y de poner los pies en la tierra para hacer el cambio. Gracias, Ivette. Sí, bueno, yo finalmente también, en pocas palabras, diría que es un trabajo que tenemos y debemos hacer toda la población. O sea, que no nos sintamos nadie relegado de esto, de una u otra forma, mínimamente aportando, escuchando este podcast, yo creo que ya es una forma de iniciar también y de integrarse en esto, ¿no? Y hace rato decíamos que poco a poco va cambiando. Yo soy muy desesperado. Yo quisiera ver las cosas cambiadas. Entonces, me parece que es un tema urgente, y tenemos que hacerlo a pasos agigantados. Hay mucho terreno que recuperar y poco tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, pues la invitación está en el aire para quien quiera unirse a esta gran labor que hemos emprendido algunos culiacanenses. Y pues hasta aquí cerraremos entonces la charla del día de hoy. Estaremos abiertos a continuarla, dejamos los puntos suspensivos y los invitamos a estar pendientes de este programa, de este podcast que tenemos como invitación siempre a que la palabra de cada uno de los invitados en el podcast sea también como un libro abierto. Muchas gracias por su escucha y hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.